Buenas noches, otro martes aquí con ustedes. Espero que estén muy bien. En esta ocasión van a tolerar un poco mi voz porque ando una gripe, pero bueno, aquí estamos con mucho gozo para compartir una vez más de la palabra de Dios y como siempre un poco de comunión después de la enseñanza. Un saludo a los que están conectados en la reunión. Y siempre un abrazo a los que verán después el video. Bueno, el tema de hoy es el juez nos justificó. Estas palabras vienen de la epístola a los romanos. Hoy vamos a estar saltando en unos versículos en Romanos. Y bueno, como siempre, un par de ideas del libro. Romanos es una epístola, es bien larga. eh, la escribió Pablo y en Romanos encontramos un montón de conceptos que no encontramos en otro lugar. Es una epístola, pues la verdad que un poco difícil de leer. Es aquí donde siempre recomendamos usar otras versiones, por ejemplo la NTV o la TLA, eh, que son un poco más digeribles, pero eh, siempre pues es buena idea estar leyendo la Reina Valera y otras versiones más tradicionales, digamos, eh, porque digamos que se apegan más al texto. Entonces, bueno, Romanos eh, es una carta que Pablo escribe a unas personas que no conoce, pero les dice en el principio que ha escuchado mucho de ellos y ha escuchado mucho de su fe, ¿verdad? Y empieza a disertar varias cosas. Lastimosamente, en en el ámbito religioso hemos usado ciertos versículos de Romanos eh, y no es que sea equivocado. Sin embargo, cuando usamos versículos aislados, siempre hay un riesgo de dejar algo de lado y un riesgo mayor de estar diciendo algo que no dice la Biblia. Yo pienso pues que no es el caso cuando usamos algunos versículos de Romanos, Romanos 3, Romanos 6, Romanos 10. Pero imagínense, hablando del capítulo 3, hay dos capítulos antes que dicen algo, pues, y quizás en otros libros de la Biblia no es tan así, pero en Romanos definitivamente Pablo viene eh, como construyendo un argumento, ¿ok? Bueno, entremos de lleno ya a la idea. El tema, como les decía, es el juez nos justificó. Ahora, esta palabra justificar eh, y la palabra justicia ya, si tú estás escuchando y bueno, tienes, digamos, una experiencia en en la iglesia evangélica especialmente o en la iglesia católica o en el ámbito religioso, esta palabra justificar, pues ya tiene una idea religiosa, una idea de salvación, ¿verdad? Uso religiosa no de una mala forma. Pero la palabra justificar también tiene una idea como bien básica, ¿verdad? A veces decimos, ¿cómo justificas tus acciones? Ah, no, es que yo tuve que hacer esto por tal razón, ¿verdad? Yo justifico mis acciones. La palabra justicia también, ¿verdad? En nuestra sociedad queremos justicia por ejemplo, crímenes o la corrupción, ¿verdad? Y también la palabra justo. Decimos, es que no es justo esto, no es justo lo otro. Bueno, esa idea de justicia que estoy diciendo ahorita, que es más del día a día, es definitivamente parte de la idea de la justicia en Romanos. ¿Ok? Y
Retrocediendo un poco al tema, porque se llama el juez nos justificó. Muchas veces estamos hablando de justificación y de Jesús por ejemplo, la idea que no hay nadie justo y ya vamos a ver en la Biblia. Sin embargo, se nos olvida o, o nos saltamos rápido que en Romanos lo primero que sale es el juez y el juez es Dios, el juez es el creador y el juez es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces vamos a abrir la Biblia. Voy a empezar a leer en la Reina Valera y de repente voy a leer en la NTV. Vamos a Romanos capítulo 1:18. Como siempre, les sugerimos, instamos que puedan abrir la Biblia, puedan abrir la app y con sus propios ojos leer. Así que siempre damos un espacio, ¿verdad? Para que abran la Biblia. Entonces, Romanos 1:18, y en la Reina Valera 60 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, entonces aquí la primera palabra, digamos, fea, por decir algo, es la palabra ira, ¿verdad? Entonces dice que la ira de Dios se revela. Esta palabra revelar es importante porque es algo que los humanos no conocían y de repente conocen. Entonces viene este Dios, que es el juez, y dice que su ira se revela en contra de las injusticias, pero no solo las injusticias, sino en contra de los injustos. Y aquí en el capítulo 1, que no lo vamos a leer, es buena idea que se tomen el tiempo para leerlo después, pero en el capítulo 1 se hablan de estas personas y, y, y dice que detienen con injusticia la verdad, van en contra de la verdad de la existencia de Dios, la verdad de los mandamientos de Dios, la verdad de, de la diferencia entre el bien y el mal. Entonces hay unas personas que van en contra de eso y dice que la ira de Dios se revela en contra de ellos. Entonces vemos a un juez que está eh, emitiendo o que está cocinando, voy a usar esa palabra, cocinando un juicio, ¿verdad? Y la ira de Dios se revela en contra de ellos. Entonces, al principio de Romanos encontramos al juez. Vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 2. Romanos 2, versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces aquí está más clarito. El juicio de Dios, ¿ok? Contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? En Romanos 1 habla de muchísimas cosas, muchos pecados, muchas injusticias, ¿ok? Y, y, y en el capítulo 2 de repente le habla a personas que son religiosas. Y el ataque es frontal. Y les dice, eh, ustedes juzgan esas cosas, pero saben que andan haciendo lo mismo. Y entonces está un juicio de Dios en contra de los que practican tales cosas. ¿Ok? Saltémonos al versículo 5 y 6, ahí mismo en el capítulo 2. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, aquí hay un medio cortocircuito, porque nosotros como evangélicos estamos acostumbrados a rápidamente decir es que no es por obras. Sin embargo, aquí en el capítulo 2 dice que se va a juzgar conforme a las obras de cada quien. Ahora, aquí no hay, y permítame, voy a
sonar. Yo sé que ustedes me dirían, no, te puede sonar en video, pero... Ok, entonces aquí no es algo que está en contra de la idea de que no es por obras, pero estamos en el capítulo 2, ¿ok? En el capítulo 2 claramente dice que hay un juicio de Dios y ese juicio va a ser a las obras de cada quien, ¿ok? Entonces tenemos un juez, tenemos un juicio y el juicio va a ser para las obras. Sin embargo, saltamos al capítulo 3, ¿ok? Y encontramos esa idea. Vamos al capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y solo voy a leer 3 versículos, porque son como 7 versículos que recalcan la misma idea, pero el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos dice, como está escrito, no es justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces aquí hay una, y por eso es que Romanos es un poco difícil, porque viene un argumento. Ya había dicho en el capítulo 2 de que el juicio va a ser a las obras de cada quien. Pero en el capítulo 3 dice, pero ¿saben qué? No hay nadie que pueda hacer buenas obras. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es que el juez nos justificó. Ok, ya me adelanté. Y estoy diciendo algo que no es usual, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a recalcar, y lo cierto de Romanos es que Jesucristo nos ha justificado. Pero sabemos que el juez es Dios y ese juez se hizo carne. Y ese mismo juez, y de hecho en Romanos mismo dice que, que, que Jesús es el que juzga también. Entonces, en el capítulo 8 como el final, dice que Él es el único que puede juzgar, ¿verdad? Entonces, tenemos un dilema, ¿ok? Que el juez va a juzgar las obras, pero al mismo tiempo que no hay nadie que pueda hacerlas, ¿verdad? Entonces, saltémonos al versículo 28 del capítulo 3, versículo 28 del capítulo 3. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Ahora, no hemos hablado de una palabra clave, que es la palabra ley, la ley. ¿Cuál es esta ley? Y este es otro, pienso yo, eh, desacierto, ¿no? No voy a usar la palabra error, ¿verdad? Porque al final el Señor usa todas nuestras intenciones de hablar la palabra. Y a veces, aunque no estamos usando un versículo aquí, un versículo allá, el Señor es fiel para usar nuestra intención, nuestra pasión por hablar de Dios, por evangelizar, ¿verdad? Sin embargo, la ley es importante en Romanos. Pablo habla muchísimo de esta ley. Y rápidamente, esta ley es la ley que Dios le dio a su pueblo. Y Pablo nos revela, nos explica Pablo en Romanos que el propósito de esta ley era para resaltar la falta de justicia del humano. O sea, el propósito de la ley no era verdaderamente seguirla, sino precisamente resaltar que no se puede seguir. Y no tampoco era el propósito de esta ley justificarse, ¿ok? Tratando de cumplirla, porque claramente es imposible, ¿ok? Entonces, leemos otra vez el 28, 3:28 y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley, ¿ok? Entonces, hay un juicio que viene y es a las obras. Sin embargo,
Ningún humano puede cumplir esas obras. Entonces viene eh, el justo, ¿verdad? Y entra al mundo y el único justo, el único humano justo, nos justifica por medio de su sangre, su muerte y por medio de su resurrección. Adelantémonos al capítulo 5, versículo 15. Y aquí de un solo voy a leer en la NTV. Capítulo 5, versículo 15. Ok, la NTV, Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice así, 15 y 16. Dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Si no es primera vez que leen Romanos, en Romanos 5 empieza una comparación entre Adán y Jesús. ¿Verdad? Entonces, una vez más, el versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Ok? El pecado de Adán y el regalo. Pues el pecado de un solo hombre, a Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Okay? Un hombre, Adán, pecó, entró la muerte, otro hombre, Jesucristo, entró la misericordia y la gracia. Versículo 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos o a ser justificados a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables. Entonces, en Jesucristo estamos justificados. El juez ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús en vez de nosotros. ¿Okay? Y Él nos justifica, nos hace justos. ¿Okay? Muy bien. Ahora, entrando a la última parte de la enseñanza, eh, rápido el resumen. Hay un juez que trae un juicio y ese juicio es a las obras de cada ser humano. Sin embargo, Pablo explica de que no hay nadie que las pueda hacer, pero Dios da una solución y es encarnarse, es hacerse hombre, es hacerse el único hombre o humano justo, que es Jesucristo, y no solo vive en la tierra, sino que va a morir a la cruz por nosotros y a resucitar y nos justifica, ¿ok? Y ya no hay muerte, ¿ok? Y rápidamente, en el versículo al final del capítulo 6, y este versículo es cercano a mi corazón porque yo pienso que fue el versículo que me pasó de la vida a la muerte espiritual a mí. Eh, Versículo 23 del capítulo 6, en la Reina Valera voy a leer. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí estamos ahorita hasta este punto de la enseñanza. Sin embargo, la última parte de la enseñanza es que en el mismo capítulo 6, en el versículo 12,
Dice algo bastante impresionante. Versículo 12 del capítulo 6. Pablo da, aunque ustedes no lo crean, en todos los versículos anteriores no había dado ningún mandamiento. Y este es el primer mandamiento que da. Y dice el 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Voy a leer el mismo versículo en la NTV, y este es el último versículo que leemos hoy. Versículo 12 del capítulo 6, en la versión NTV. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, que es la palabra para justicia, para hacer lo que es correcto, para la justicia, para la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que si nosotros hemos sido justificados por Dios, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, si nosotros estamos seguros hoy, en esta noche, mientras escuchamos esto, si estamos seguros que no podemos lograrlo solo y que únicamente Jesús es el que nos ha salvado y nos ha justificado, si creemos eso, la reflexión final es que también eso debe ser evidente en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria, y nuestra boca, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, todo debe ser instrumentos de justicia, instrumentos de justicia, ¿ok? Regresamos a esa idea de la justicia más básica, no esa idea religiosa de la salvación, sino esa idea sencillamente de hacer el bien. Qué lastimoso es que en la iglesia evangélica, la supuesta iglesia que hace el bien es donde muchas veces se halla el mal. Y es por, por esto de Pablo, que está Pablo explicando, porque no entregamos nuestro cuerpo para ser instrumentos de justicia. Nos quedamos con nuestra salvación, nos quedamos con nuestra justificación, nos quedamos con el gozo y la paz, pero no damos el próximo paso que es el servicio. Y otra palabra que usa Pablo en Romanos es la esclavitud. Somos esclavos, que somos siervos de Dios. Entonces, esta noche hemos hablado de ese juez que trae un juicio a las obras. Y esas obras son imposibles eh, como humanos, pero son posibles por medio del Espíritu Santo que nos da Jesucristo. Entonces, terminamos aquí esta enseñanza y como siempre vamos a hacer una oración y después tenemos un pequeño tiempo de comunión con unas preguntas. Así que voy a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por el libro de Romanos. Te pedimos que nos ayudes a leer tu palabra, que nos ayudes a explorar tu palabra en su contexto, capítulo tras capítulo, Señor. Nosotros hacemos muchas cosas, Padre, en el diario vivir y queremos, Señor, poner la misma calidad de tiempo en tu palabra y en tu reino. Esta noche, Señor, tu Espíritu Santo nos ha dicho que debemos entregar nuestra vida para ser instrumentos de justicia. Enséñanos qué significa eso, Señor. Ayúdanos a usar
nuestra vida, Señor, lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestra creatividad. Ayúdanos para usarlo como instrumentos de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.